Vamos de cantar en sempiterno gozo. Así quiero vivir. Y sabemos, Señor, que es tu promesa, que es la esperanza gloriosa que tú has depositado en nuestros corazones, en nuestras almas. Y estamos, Señor, expectantes en tanto, Señor, tú vienes a por nosotros. Pero también sabemos que al congregarnos, que al invocar tu nombre, que al apropiarnos de tu promesa, podemos traer el cielo aquí abajo, porque el cielo está donde tú estás, Señor, y a tu lado hay paz, hay gozo. El corazón se dispone para expresar alabanza y gratitud. Pedimos, pues, Señor, que te hagas presente y pedimos, Señor, que trabajes en nuestros corazones para que esa presencia tuya la podamos percibir y vivir. Gracias, Señor, por habernos congregado, por habernos recibido en tu familia. Suplicamos, Señor, que tú presidas la reunión y disponga nuestras mentes y nuestros corazones para este tiempo de edificación y de consolación y de edificación. Bendícenos, Padre. Gracias te damos por todo. En el nombre santo de Jesucristo. Amén. Bueno, pues el pasado domingo por la tarde estuvimos hablando de Juan capítulo 4. Creo que recordarán que la porción se refiere al encuentro del Señor Jesucristo con la mujer samaritana. Cuanto más se lee, como que más te cautiva, como que los destellos de luz se hacen más continuos y más brillantes. Y la verdad, el corazón queda confortado, porque de eso se trata. No solamente de ver cómo el Señor trabajó con la mujer samaritana para llevarle al conocimiento del agua verdadera, del agua de vida, y para hacerle entender que efectivamente Él era aquel Mesías que ella estaba esperando. De verdad, es maravilloso. Es un pasaje aleccionador y cuajado de bien para las almas piadosas que se acercan a beber en la palabra. Cuando terminaba el pasado domingo la meditación, la hermana Lucía me decía, Manolito, el título. Y el título que yo tenía, al que no me referí porque como que se me extraviaron los papeles. Los papeles estaban aquí. El título que di en principio a esta meditación es El siervo. Hablamos del siervo con mayúscula, el siervo y su modo de servir. Porque lo de siervo no es un mero título. Se entiende que el verdadero siervo se entrega al servicio de su Señor. En este caso,
nuestro amante Salvador, el Señor Jesucristo, vino enviado por comisión del Padre para que realizara una obra. Y en este caso, el Señor Jesucristo, cual siervo verdadero y eficiente, se sujetó a lo que el Padre le había ordenado que realizara. Bueno, vamos a leer Juan capítulo 4. Quisiera hacer unos saltos en la lectura, pero me da pena porque es que todo es precioso y todo tiene su razón. A ver cómo lo hago. Juan capítulo 4, verso 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Cuando esto llegó a oído de los fariseos y el Señor tuvo constancia, dice verso 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Viaje largo. Era como desde la parte baja del mapa a la parte alta. Y al centro está el territorio samaritano. Dice el verso 4, el 3 ha dicho que se fue otra vez a Galilea. Y el verso 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. Este texto lo he subrayado y en la medida que podamos, queridos hermanos, debiéramos de retenerlo. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, la hora de mayor calor, hora del mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad, kilómetro y medio, no llega a 2 kilómetros, había ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es profundo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Repito, la mujer como recurso tenía aquel pozo y aquella agua. Pero bien que se cumplían las palabras del Señor.
porque ella tenía que ir cada día a sacar agua. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y vuelve y ven acá con él. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Se ve que el tema del marido no era un tema muy agradable para ella. Y aunque estaba diciendo la verdad, lo que trataba era de ocultar la realidad. Vale. Verso 17. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, le dijo la mujer. Señor, me parece que tú eres profeta. Es que estas cosas se daban a lo largo de la historia de Israel y a lo largo de la actividad de los profetas, que un profeta averiguara o dijera o previniera, era lo normal y aquella mujer como que se quedó totalmente al descubierto, totalmente desarmada y ella misma llegó a la conclusión de Señor, yo nunca le he visto ni él me conoce. ¿Cómo puede saber mis cosas íntimas? Señor, perdón, me parece que tú eres profeta. Verso 20. Ahora empieza la mujer a argumentar. Ha estado hablándose del agua que se bebe y vuelve a dar sed y del agua que nunca jamás volvería a padecerse. 20. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, aunque te parezca fuerte, aunque te parezca difícil, aunque no lo entienda a primera instancia, mujer, predispón tu corazón para creerme, porque lo que le iba a decir era muy grande. No se podía asimilar fácilmente. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Aquello fue rompedor, novedoso. De manera que los samaritanos velaban por el lugar de adoración que ellos tenían en Jericó y los judíos tenían el templo en Jerusalén y lo cuidaban y el Señor dice, ni este monte ni Jerusalén. Claro que el Señor tenía que decir, mujer, créeme. 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y ahora fíjense, otra cosa inaudita, otra cosa que nadie jamás se hubiera
atrevido a decir o a pronosticar. Verso 23. Mas la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, Dios no está sujeto ni a los lugares ni al tiempo. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Cualquiera sea el lugar, que la adoración sea en espíritu y auténtica. En verdad, le dijo la mujer, sé que el Mesías ha de venir, el Mesías, llamado el Cristo, el ungido. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Todo lo que me estás diciendo, cuando venga el Mesías, lo sabremos de buena tinta. Lo sabremos con verdadera certeza. Jesús le dijo, verso 26, yo soy. Así que vamos a leer el 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, otra razón para esa mujer, créeme. Jesús le dijo, yo soy ese profeta que me estás diciendo, yo soy el que habla contigo. Créetelo, mujer. Y en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer, que entonces que una mujer hablara con un hombre públicamente o el hombre con la mujer no estaba bien visto. Sin embargo, ninguno dijo nada, de manera que los discípulos vienen de la compra, vienen de comprar el habituallamiento, las prevenciones. Se maravillan, se extrañan de que el Señor estuviera hablando con una mujer, pero sin embargo, ninguno dijo nada. Ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? No se les ocurrió decir nada. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, la mujer hablando públicamente a los hombres, además una mujer desacreditada. Vale, no vamos a entrar en eso. Pero esa mujer se planta en su ciudad o en su pueblo, en su barrio, y le dice a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? O sea que ya el corazón de la mujer estaba tocado, muy tocado. ¿No será este el Cristo? Verso 30. Entonces salieron de la ciudad, los hombres salieron de la ciudad y vinieron a él. A donde estaba el Señor, vinieron al Señor. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis.
Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús, frente a aquella especulación que el Señor podía conocer, Jesús, verso 34, le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, hacer la obra de Dios y culminar la obra que Dios le había ordenado, alimentaba el alma y fortalecía todo su ser mucho más que la comida física. Así que dice, verso 34, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que termine su obra. Entre tanto, estoy en comunión con Dios haciendo la obra que Él me ha encomendado. Estoy siendo fortalecido. Verso 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. De manera que la mujer llegó a Sicar, le dijo a los hombres, he encontrado a tal hombre, ¿no será ese el Mesías? Venid y ved, y todos salieron del pueblo. Y aquí el Señor Jesús dice, alzad la vista y ved, comprobad que la mies ya está lista para ser cosechada. Esto tiene, no se suele decir en mi tierra, tela que cortar. Bien. Verso 36. Y el que ciega recibe salario, y el que recoge, perdón, y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega, porque en esto es verdadero el dicho. Uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado, fíjense, no dice a sembrar, no dice os he enviado a plantar, no, dice yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron, a ver si llegamos al punto en que podamos averiguar quiénes son esos otros. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. No que entraréis, porque es un presente, es un acontecimiento que se estaba desarrollando. ¿Entendemos? ¿Por qué dice el texto que le era necesario pasar por Samaria? Pues por todo esto que estamos descubriendo. Verso 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Os lo anticipo, una sembradora. Creyeron por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos, que el Señor los divisaba allá en la lejanía y estaba viendo la cosecha. Vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Esto es extraordinario.
Porque luego después vamos a leer una ocasión en la que el Señor no es recibido en la ciudad samaritana. Indignados los apóstoles le dicen, Señor, ¿quiere que enviemos fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Pero aquí le rogaron que se quedasen con ellos y se quedó, fíjense bien, 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían, los creyentes en Cristo decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho. Estaban de alguna manera confirmando el dicho de la mujer, pero le dicen, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído directamente y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Tremenda la conclusión a la que habían llegado precisamente los samaritanos, que los judíos despreciaban y no querían cuenta con ellos y viceversa. Pero Dios y nuestro Señor no andaba en esas rencillas ni en esos escrúpulos. El Señor había venido de parte del Padre, no para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Bueno, pues antiguamente esto que acabamos de hacer era una práctica necesaria. Y la razón, por ejemplo, cuando Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura, no le estaba diciendo, coge el libro, enciérrate y ponte a leer. No, era parte del ministerio de los guías de la iglesia hacer la lectura pública. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría no tenían los pergaminos, pero muchos de ellos pues no sabían leer bien. Entonces, en las asambleas, en las reuniones, en los cultos, parte de la actividad era leer las escrituras e ir clarificándolas. Yo creo que nos podíamos quedar con esta porción y yo buscar el camino para sentarme. Pero bueno, hasta donde podamos llegar. ¿De acuerdo? Bien. Si hemos seguido la lectura y además que conocíamos el pasaje, pues entendemos que este relato es bien apropiado para explicar la verdad y el poder del Evangelio y para poder proclamar la alegre y bendita y gloriosa noticia de que el Señor Jesucristo ofrece perdón, puede perdonar pecados. Él es Dios. Entonces se puede proclamar alegremente que hay perdón para el pecador, pero miren lo que digo, el pecador más pecador de todos los pecadores. Lo dijo Pablo de sí, de los cuales yo soy el primero. Vale, no el primero de la fila, como decíamos el pasado domingo, sino el más pecador de todos los pecadores. Así que, en este caso, pues los tiros no van a ir por ahí por lo de la proclamación del Evangelio. En este caso, pues me gustaría enfocarme en la figura y en la persona del Señor y poderlo contemplar, poderle ver
como el siervo de Dios por excelencia. En el cielo los ángeles sirven a Dios y son servidores. Y a lo largo de la historia han habido muchos elementos, hombres y mujeres, servidores santos del Dios glorioso. Pero repito, en este caso nos enfocaremos en la figura de Jesús como el siervo de Dios por excelencia, inigualable. Un siervo que fue a carta cabal con una hoja de servicio impoluta, impecable, sin tacha, vuelvo a repetir. Ninguno ha igualado al Señor Jesús en el servicio de Dios. Claro que al llegar a este punto y habiendo recalcado y habiendo encomiado, alabado la integridad del siervo, habiendo notado su absoluta dedicación, habiendo notado la eficiencia y la excelencia de su servicio, hemos de saber que, aunque nosotros no damos la talla, no estamos a tal altura, el Señor sí que espera que por nuestra parte nos esforcemos y que podamos crecer cada día un poquito más. Vale, dejamos mucho que desear, cierto, pero eso no es el óbice para que tiremos la toalla o para que nos demos por vencidos. Todo lo contrario. Un escaloncito más. Y seguimos otro escaloncito más. Y si nos tenemos que sentar, nos sentamos. Cogemos resuello y un escaloncito más hacia arriba. Eso es lo que espera nuestro Señor. Bueno, pasado jueves David nos hablaba de Pedro y, y claro, él nos expuso las pautas a seguir para que podamos avanzar, para que gradualmente podamos ir madurando en el servicio y poder tener frutos que glorifiquen a Dios. Tengo aquí la cita de Pedro, pero vamos a tener que saltar. Bueno, otra de las descripciones de Jesús, ya le hemos descrito como el siervo por excelencia y por antonomasia, inigualable. Otras de las descripciones de Jesús como que en verdad fue siervo de Jehová, el siervo de Dios por excelencia, la tenemos, esa descripción, en Filipenses capítulo 2, verso, bueno, yo me quedé con los versos del 5 al 8, que también todos conocemos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El siervo que da la vida para servir a Dios y con ello a la humanidad. De manera que tanto en el encuentro, tanto
en su hacer, en su diálogo que mantuvo con la samaritana, se puede percibir, se puede ver los detalles de un bien hacer. ¿Cuál es ese siervo que ya hemos anticipado? Miren, mirando el pasaje, no yéndonos a Filipenses ni a Pedro, sino solamente mirando el pasaje, puede verse cómo el Señor Jesucristo se identifica con la voluntad del Padre. Y no solamente que se identifica, sino que se somete a su autoridad. Ese es el siervo. Puede verse también el carácter voluntario y humilde de su servicio. No había que empujarle, no había que buscarle. Y cuando le encontrabas, no habían excusa. Estaba preparado para el servicio. Se puede ver la disponibilidad permanente del siervo. No importa el momento, la hora ni la circunstancia. Presente, como mande mi Señor. Y se puede ver la calidad del siervo en su condición de maestro. Se puede ver su talante, su forma de hacer y realizar las cosas, su forma de relacionarse, el contenido de sus enseñanzas, la forma de impartirla, la forma de aplicarla y la forma de presentar el Evangelio. ¡Qué maravilloso! Siervo de Dios. Y volvemos a Juan capítulo 4, versículo 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Miren, esta palabra necesario, esa misma palabra necesario se usa frecuentemente así a lo largo de toda la Biblia. Y yo les saco solamente un ejemplo. Lucas 22:7. Dice Lucas 22:7. Llegó el día de los panes sin levadura en el cual era subrayado, necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Así que, miren, en ambos casos, necesario pasar por Samaria, necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Eso, queridos hermanos, significa que la cosa necesaria es de imperiosa necesidad, es algo indispensable, imprescindible, inexcusable y es algo de obligado cumplimiento. Le es necesario, es decir, obligado. Pongamos algunos ejemplos. Miren, un glotón. Un glotón después de haber comido, pues como que siente algo necesario seguir comiendo, comer y comer más. Lo necesita, le es necesario, pero en realidad eso de que lo necesita no es cierto. Le sobra, pero en realidad no necesita. Así que se puede prescindir de seguir comiendo. En su mente dice, necesito, me es necesario, pero se puede pasar sin ello. En mi caso, después de almorzar,
como que me es necesario echarme una siesta. No lo puedo remediar. Y si nada me lo impide, como que me la echo, pero si no se puede, pues no se puede y no pasa nada. No es una cosa imperativa, impositiva, que tengo que dormir la siesta, pero se emplea la palabra necesario. En el caso del Cordero Pascual, era algo del todo necesario, necesario presentarlo. Necesario sacrificarlo, además, en el día, en la hora y en la forma y en el lugar que estaba especificado en las escrituras y no había alternativa. Eso sí era necesario. Durante el tiempo del ministerio del Señor, Pedro en los Hechos, los apóstoles dicen en los días de su carne, mientras habitó en el cuerpo de carne, durante los días de su carne y en el cumplimiento de su ministerio, el Señor tuvo que hacer múltiples viajes, viajes de ida y vuelta entre Judea, donde estaba ahora, Jerusalén, y Galilea. Y el Señor conocía bien las rutas alternativas por las que poder desplazarse y llegar a su destino, Galilea. Digamos que el paso para ir a Galilea, desde el sur al norte, el paso por Samaria era el camino más duro y peligroso. Se trataba de una cordillera, una sucesión de montes encadenados, y ellos no viajaban sobre caballos ni asnos, a pie, y mientras bajamos vamos bien, pero era esto el camino: subir, bajar, subir. Y el peligro estaba en que entre las montañas se podían dar casos de algún asalto, ¿sí? Así que ese era el camino más duro y más peligroso. Además, los judíos tenían un plus de dificultad, dificultad añadida, y era la enconada enemistad que existía entre judíos y samaritanos. Y la verdad que se aborrecían y trataban siempre de evitar ese camino. Miren lo que dice Lucas 9. Antes lo referí de memoria, pero vamos a Lucas capítulo 9, versos 51 al 54. Dice Lucas 9:51: cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba en gloria, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, sus discípulos, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle los preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y los samaritanos trataban de ponérselo difícil a todos los judíos, y más si iban camino de Jerusalén. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Es que no merecen vivir.
que te han hecho. Mm. Ahora debiéramos de aparcar esto para tratar de averiguar la razón por la que el Señor dice que le era necesario pasar por Samaria. Porque la pregunta es la siguiente y es obvia. Si habían rutas alternativas mucho más cómodas y seguras que la ruta samaritana, pues no se entiende por qué le era necesario. Es lo que dice el versículo 4. El versículo 4 nos dice que aquella necesidad no concernía a todo el grupo. Alguien puede pensar, les era necesario a todos con Jesús a la cabeza pasar por allí. ¿Por qué hago esta observación, hermano? La observación es, la clave está en el pronombre personal, que es el que domina toda la frase. Se expresa en singular, no en plural. Le, ¿a quién? A Jesús. Le era necesario. Repito, a Jesús, no al grupo necesariamente. Bueno, el grupo iría con él. Pero la carga estaba en el corazón y en la mente del Señor. De manera que la necesidad era concreta, era personal, era intransferible y era cosa específica que concernía sola y exclusivamente a Jesús. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, y de eso se trataba, de encontrar, encontrarse, verse, relacionarse con la mujer samaritana. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Entonces, volvemos a traer a la mente la tremenda animadversión, enemistad que los mismos discípulos alimentaban contra los samaritanos. Pues ya hemos leído, ¿verdad? Que quisieron carbonizarlo, hacerlo ceniza. Porque el Hijo del Hombre, le respondió allí el Señor, no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Entonces se fueron a otra aldea, para que iban a formar allí un tinglado. Bueno, como siempre, pues el tiempo ya va diciendo, para, Manuel. Bien, pues Dios, digo que sería maravilloso poder considerar algunos de los detalles del amplio diálogo que el Señor Jesús tuvo con la samaritana, pero ahora es negativo, no es necesario. O sea, en cuanto a nosotros poder hacer eso, sería maravilloso, pero no es necesario que nos enfoquemos en cómo el Mesías desempeñó su trabajo y cómo vibró con el resultado que tuvo. Eso lo miramos y de verdad que te arde el alma. Bueno, voy a decirlo sin rodeo.
era necesario que Jesús tuviera aquel encuentro con la mujer samaritana. Era un encuentro que resultó de lo más productivo. Miran que nosotros, en nuestra flaqueza, si queremos, damos testimonio y entregamos un tratado y conversamos y hacemos una visita, pero ¿dónde está el fruto? Pues Dios lo sabe y a nosotros nos toca sembrar, ¿vale? Entonces se ve que la samaritana, en los primeros intercambios que tuvo con el Señor, las primeras palabras que cruzaron, pues la mujer como que no entendió el lenguaje del Señor Jesús. Bien, habría que leer varios. Bueno, pues igual ofuscación padecían los discípulos. Recordemos, cuando regresaron de la ciudad de Sicar a la que habían ido a comprar suministro, cuando regresaron con el habituallamiento que habían adquirido allá y vieron que el Señor conversaba con una mujer, se quedaron extrañadísimos. Luego en un hueco meten una cuña y pidieron al Señor que comiera. Pero la respuesta del Señor les hizo divagar. Empezaron a especular algunos supuestos. El Señor les dijo, yo tengo otra comida que comer. Pues será posiblemente que alguien le haya traído de comer y ya ellos estaban dándole vuelta al bob. Entonces Jesús les dijo claramente, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Impacto que las palabras del Señor Jesús produjeron en el alma de la samaritana era para Jesús de mucho más valor que el alimento físico. Él estaba trabajando con la mujer samaritana. La mujer samaritana le tenía por el Mesías. Predicó en su pueblo, anunció a Jesús como el Mesías y su pueblo le culminó el título diciendo, nosotros hemos creído que este es el Cristo, el Salvador del mundo. Miren, queridos hermanos, el Señor Jesucristo tenía alma y el corazón le latía y la sangre le hervía cuando le tenía que hervir. Él estaba entusiasmado porque no esquivó el paso por Samaria, le era necesario y estaba viendo el fruto tremendo. Es como si el Señor le dijera a sus discípulos, miren, dicen que dentro de 4 meses será la cosecha. Mira, alza los ojos. Ve los campos listos para la siega. Pero eso lo estaba viviendo. El Señor estaba sembrando. Resulta que antes que el Señor, por la zona samaritana del río Jordán, Juan el Bautista estuvo sembrando. Y la mujer salió de la presencia del Señor y estaba sembrando. Unos son los que siembran y otros pues son los que ciegan. Bueno, lo vamos a ver si lo concluimos así.
estaba diciendo el Señor de alguna manera, mire, estaba diciendo el Señor de alguna manera a sus discípulos, a nosotros. ¿Entienden? ¿Por qué mi cuerpo no me pide pan? ¿Y por qué todo mi ser está fortalecido y radiante y no echo de menos el pan? Pónganse aquí a mi lado y empiecen a gozar conmigo lo que es producto de mi gozo. La siembra que acabamos de hacer, digo en plural, acabamos de hacer porque incluimos a Juan el Bautista y a la samaritana, pero es que hay que ver el fruto. Es que el Señor vería allí a lo lejos como todo aquel pueblo salía del pueblo y avanzaba hacia donde él estaba. Siéntense aquí un momentito. Le diría a los discípulos, comprenden ahora por qué yo no necesitaba pan. Comprenden ahora cuál es la comida que me vitaliza y me fortalece. ¿La entienden ahora? ¿Se pueden gozar conmigo? Miren, ustedes, unos han sembrado y ustedes van a cegar, van a entrar en la labor de otro. Ah, es que se había redondeado el propósito y el plan de Dios para su Cristo, para su Mesías y para su siervo. Que valientemente y que diligentemente no se arredra porque el camino fuera malo, sino que se dirigió al lugar, encontró a quien tenía que encontrar, sembró la semilla y sembró la palabra. No le importó que fuera una sola alma, que no fuera una sola mujer, una mujer además samaritana y además de mala reputación, eso no le importó al Señor. Allí sembró la semilla y le hizo experimentar el agua, que en ella ya empezaba a hacer un río de agua viva que saltaba para vida eterna, predicando el Evangelio a sus conciudadanos. Siéntese un momento. Vean lo que ha pasado. Es que lo acabamos de hacer. Era el mediodía y todavía estamos en media tarde. Y ya la semilla brotó y el fruto está para recoger. Bueno, pues a lo mejor si hubiera habido algún discípulo bien despierto, se hubiera levantado y hubiera dado la mano al Señor. Muchas felicidades, Señor. Bueno, pues que sea al revés, que tenga el Señor por lo menos una palabrita de elogio para nosotros. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Que Él nos ayude y nos bendiga. Amén. Amén.